Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a estar viendo la disortografía, cuáles son sus causas, cómo interrumpen la trayectoria escolar, cómo se puede abordar, cómo es el diagnóstico. Vamos a comenzar viendo un poco de esta patología, mejor dicho, de este trastorno, y vamos a comenzar viendo qué es la disortografía, porque nosotros ya vimos que la disgrafía, la dislexia, sabemos que está relacionado con todo lo que tiene que ver con las palabras, el orden de las letras, el significado, también la comprensión de las letras. En este caso es un trastorno de la capacidad de la escritura, que se manifiesta en los niños como una dificultad para transcribir las palabras de forma correcta y seguir las normas ortográficas. Por lo tanto, presentan dificultades tanto para asociar los sonidos y las grafías como para integrar dicha normativa. Este trastorno suele afectar a niños que también sufren otros retrasos o trastornos del lenguaje oral o escrito. Puede asociarse justamente la disortografía a trastornos como la dislexia, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la disgrafía también, ¿no? Hay algunas patologías o trastornos que van a tener también como particularidad, en este caso, la disortografía. Y vamos a marcar una diferencia para que podamos entenderlo de una forma más profunda entre lo que es la disgrafía y la disortografía. Vamos a ver que en uno de los casos se le presta quizás más atención también a la forma de las letras y las palabras, ¿no? la forma de escritura. En cambio, en la disortografía, más que la forma, puede el niño tener una buena letra, copiar bien las letras, pero ordenarlas en diferentes ubicaciones, como olvidarse todo lo que tiene que ver con las reglas de ortografía, las tildes, las comas, ¿no? Vemos que en la disgrafía es un trastorno de tipo funcional que afecta a la calidad de la escritura del sujeto, en el trazado y en la forma del grafismo, ¿no? El niño presenta un nivel de escritura significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello influye negativamente en sus aprendizajes escolares. Los problemas más frecuentes observados son la inversión de sílabas, la omisión de letras, etc. Vemos que ordena mal, generalmente, las letras dentro de una palabra. Hay muchas veces que las omite, hay muchas veces que simplemente se asemeja a cómo se pronunciaría o cómo se escucha, con un montón de falta de ortografía, ¿no? En cambio, en la disortografía se trata de una dificultad en la escritura cuya característica principal es un déficit específico y significativo de la ortografía, normalmente asociada a los trastornos lectores. Los problemas más frecuentes observados son la omisión o confusión de artículos, plurales, acentos y faltas de ortografía. ¿Cuáles son los síntomas? Todo depende del nivel en que esté afectado el niño, se presentan estos síntomas. Faltas de ortografía, confusión en el uso y correspondencia de los artículos, omisión de los acentos, confusión de letras, escribir palabras unidas, dificultad para deletrear. ¿Cuáles son las pruebas médicas que se utilizan para ver la disortografía, para estudiarla? Es esencial diferenciar esta patología de los errores comunes que se pueden presentar en los niños de cierta edad. Para realizar un diagnóstico adecuado hay que tener en cuenta que pueden aparecer rasgos como por ejemplo dificultades para deletrear, errores como intercambiar letras o separar palabras y sílabas. Las pruebas que se utilizan para evaluar esta patología son pruebas de nivel fonético, todo lo que tiene que ver con la escucha y el habla, ¿no? La fonación, cómo se reproducen las palabras.
y pruebas para analizar dificultades en los procesos de escritura y adquisición de las reglas del lenguaje. Yo tengo por acá también que les quería leer que hay veces que puede estar asociado al trastorno de la dislexia y a veces, muchas veces también se confunde con este trastorno porque comparten generalidades en cuanto al procesamiento de la escritura, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la disortografía? ¿Cuáles son las posibles causas? Pueden darse por tres causas, que son las lingüísticas, pedagógicas y perceptivas. En el caso de las causas lingüísticas, pueden presentarse dificultades para adquirir el lenguaje y el conocimiento del vocabulario. Puede ser, sino también una causa pedagógica que tenga que ver con los métodos de enseñanza, que pueden presentar dificultades dependiendo del tipo de estilo cognitivo que tenga el paciente. Esto es lo que siempre hablamos de planificar las clases para cada alumno, ¿no? Con sus propias particularidades. Y las causas perceptivas, que son las relacionadas al procesamiento visual y auditivo. O sea que un niño que quizás no escuche bien o que tenga algún tipo de problemática en la vista, también puede llegar a dar como resultado un caso de disortografía. Obviamente no es simplemente porque tenga una falla a nivel perceptivo visual o auditivo, sino que también se dan otras particularidades, ¿no? Dentro del mismo cuadro. Hay dos tipos de disortografía. Una es la natural y la otra es la arbitraria. Pues vamos a definir cada una para ver en qué se diferencian. En el caso de la natural se considera así cuando se ve afectado el desarrollo fonológico, lo que a una persona no le permite comunicarse de forma correctamente, ¿no? Por lo tanto, se ve afectada a la incapacidad de la persona para deletrear una palabra y de descubrir por qué fonemas está formada. También puede tener que ver con la regla de conversión de fonema a grafema, ¿no? La representación mental de lo que escucho, cómo lo represento de forma visual. Por ello, una persona que presente este síntoma confundiría la forma de representar de forma escrita a algunos fonemas. Por ejemplo, esta persona cambiará una B corta por una B larga. Lo mismo sucede con palabras con H, en donde muchas veces se elimina por no tener un sentido relevante en lo fonético. El niño generalmente lo omite. En el caso de la disortografía arbitraria, afecta principalmente al conocimiento y aplicación de las reglas ortográficas en la expresión escrita. Además, una persona con esta variante del trastorno puede tener problemas en varios campos de la escritura, es decir, estos campos pueden ir desde el uso de tildes hasta la representación correcta de la palabra. Las características que tiene esta dificultad específica del aprendizaje es que existen errores disortográficos en lo que tiene que ver con la implementación del grafema luego de ser escuchado, ¿no? Hay una ortografía natural, errores en la correspondencia grafema-fonema, ¿no? Este tema de la transcripción de lo sonoro a lo escrito, errores en la secuencia de los grafemas, la inversión de sílabas, la ubicación incorrecta de las diferentes letras, errores en la segmentación de la cadena hablada, digamos, puede existir un error incluso cuando dicen una frase, cómo la están conjugando, si están invirtiendo las palabras o si las están pronunciando de forma correcta. En cambio, vemos que también en la ortografía arbitraria, dependiente de reglas, independiente de reglas.
Otro tipo de clasificaciones que se pueden llegar a dar en la disortografía, vamos a ver que son las siguientes. La disortografía puede llegar a ser una situación temporal, está relacionado con todo lo perceptivo y lo sinestésico, todo lo que tenga que ver con el movimiento, estructuralmente hablando. También la disortocinética, visoespacial, es dinámica, semántica, cultural, digamos, son todas las áreas que de alguna forma están involucradas en este trastorno. Vemos que la disortografía temporal está relacionada con la percepción del tiempo y del ritmo. Normalmente se presentan dificultades en el conocimiento de los aspectos de las palabras habladas y escritas, además de la reparación y unidad de las estructuras del habla. En el tipo perceptivo sinestésico, aquí se muestran dificultades relativas a la articulación de los fonemas y por tanto a la discriminación auditiva de estos. Vemos que también puede afectar lo que tiene que ver con la dicción, con la ubicación de las palabras en la boca, ¿no? La disortografía disortocinética, en cambio, son alteraciones de la secuenciación fonemática del discurso. Por ello, esta dificultad provoca errores de unión entre palabras de forma gráfica. Esto se da en la escritura, así como también puede darse de forma oral, ¿no? Y la disortografía visoespacial se muestran dificultades con la percepción visual y de forma más específica con la orientación espacial. Además, se incide en la correcta percepción de determinadas letras o grafemas. Nosotros, desde nuestro rol de integradores escolares, lo que vamos a hacer es acercar ciertas dinámicas para poder aplicar en este tipo de casos, ¿no? Ahora más adelante los vamos a ver. Vemos que, como es del tipo dinámica, también esta dificultad pone sobre la mesa las dificultades de la gramática y su orden. Además, relativiza la coordinación entre género y número. En el caso de la disortografía semántica, son alteraciones del análisis conceptual de las palabras. Por tanto, se pueden producir en las uniones y fragmentaciones de palabras. Cómo se enganchan, ¿no?, las palabras en una frase para darme un significado. También puede darse el caso de la disortografía cultural. Es la incapacidad para el aprendizaje de las reglas propias de la ortografía arbitraria. Por lo tanto, entre ellas destacan la acentuación, el uso de la H, la confusión de la B larga por la B corta, etc. Muchas cosas también pueden llegar a ser equivocaciones en la transcripción, ¿no?, del fonema al grafema. Lo que escucho no es lo que interpreto, por lo cual omito o cambio las letras de acuerdo a lo que a mí me parece. En muchas ocasiones, en una misma frase, si uno cambia letras o si cambia el orden de las palabras, obviamente se pierde el sentido del mensaje también. Actividades entonces que se pueden utilizar para trabajar la disortografía. Bueno, acá busqué algunos ejemplos para mostrarles. Por ejemplo, acá en este primer caso que vemos de disortografía, vemos que si bien no hay fallas en lo que tiene que ver con la forma, sí lo que podemos ver en este caso específicamente es cómo ordena las letras, ¿no? O cómo omite las reglas ortográficas, ciertas reglas ortográficas, como las H's, cómo cambia el lugar, cómo confunde las S's con la C, ¿no? Acá en el caso de cielo, horizonte sin H y con S, ¿no? Acá podemos ver que si bien está orientado a lo que tiene que ver con la escritura, y este trastorno lo que afecta es
a la ortografía específicamente, a que existan reglas, a que existan pausas, a el orden de las letras y las palabras. En cambio, acá tenemos algunos ejemplos de dislexia y acá podemos ver, ¿no? En este caso, ordenaron las palabras, las letras de forma desacomodadas para que el alumno tenga que ordenarlas y ponerlas cada letra en el orden correspondiente, ¿no? En este caso, si veríamos un caso así escrito en el pizarrón o en una hoja, sabemos que se está tratando de un tema de dislexia, de un trastorno de dislexia, porque ni siquiera, hay veces que ni siquiera tiene relación o lógica, tampoco el inicio de la palabra ni el final, las letras que colocan al inicio ni al final, o sea, está todo desordenado. Creo que acá tengo un ejemplo más. Ven que en la dislexia, cuando la ruta visual no funciona, no se puede acceder a la memoria de trabajo, ¿no? No se puede acceder a eso que tenemos guardado mentalmente y para reconocer las palabras o para reconocer los espacios. Entonces, como no se puede acceder de esa forma, fíjense que visualmente se intenta con la palabra en otro contexto para que la asociación sea diferente, ¿no? Acá vemos toda la ruta de asociación que, como no puede acceder de forma visual al contenido ya registrado, bueno, la vía visual es esta, ¿no? Como por ejemplo, como ser un ejemplo. Después tenemos el caso de la disgrafía. Fíjense acá en la disgrafía que ya hay hay como una confusión de formas, ¿no? Las formas en las que escriben las palabras están tan desordenadas que no tienen una línea, no tienen, muchas veces no solo es confusión entre las palabras o entre las letras, sino que también la forma de las letras varía y muchas veces se vuelve inentendible. Creo que acá, ven que acá tengo otro ejemplo más. Acá diría dictado y el alumno puso distado, ¿no? El murciélago rompería o rompía la tela de la araña con sus alas. Pero fíjense que hay una mezcla de imprenta con cursiva, ¿no? En el caso de la disgrafía. Y vean también cómo son las formas, ¿no? La gestalt de las palabras es bastante complicado eh, de poder reconocer ciertas palabras eh, que pueden, que pueden estar escribiendo. Hay muchas veces que las pueden leer, ¿no? Y hay muchas veces que ya se complica. Tenemos más ejemplos de disgrafía acá. A ver. Bueno, por lo menos con estos ejemplos ustedes ya pueden darse cuenta para identificar un caso y el otro. Recuerden que en el tema de la dislexia tiene que ver más con el orden y el ordenamiento de las palabras, tanto verbal como mentalmente, así como el intercambio de sílabas. En caso de la disortografía, tiene que ver con las reglas ortográficas y si se cumplen o no, y si mantiene un significado las palabras. Y en el caso de la disgrafía, recordemos que tiene que ver con esa falla de registro, que tiene que ver con las reglas ortográficas, ¿no? Que tiene que... Bien, al igual que sucede con la disgrafía, es necesario que el psicopedagogo pueda evaluar en qué áreas muestra dificultades el alumno con disortografía. Problemas para discriminar auditivamente los fonemas, en su articulación, problemas visoespaciales en aquellos grafemas invertidos. El ejemplo de la B corta de la B larga, perdón,
y la P cuando se escriben en cursiva, o muy semejantes, A y E, M y N, o si el origen tiene que ver con un mal aprendizaje de la normativa ortográfica. Vemos que también afecta la comprensión de las letras, ¿no? Cómo uno las percibe y las interpreta. Entonces, obviamente, va a haber problemas no solo en la pronunciación, sino en el orden, en qué significado tenga la palabra. Desde lo cognitivo, lo que vamos a ver es el no poder comprender ciertos mensajes, ciertas frases, que las palabras estén mal ordenadas y que den la posibilidad de ser malentendidas muchas veces. Y esto de cómo los estímulos que son auditivos o visuales pasan por el filtro cognitivo, ¿no? por el filtro de la mente, que le da un orden, una secuenciación, una progresión, y en este tipo de trastornos no los vemos. Entonces, hay ciertas actividades que nosotros podemos hacer desde el ámbito escolar que tiene que ver con la implementación de juegos o dinámicas que son de retención visual, que son de prestar atención a ciertos sonidos, ¿no? Me acuerdo mucho las clases de inglés en el primario o el secundario, en donde ponían alguna grabación y uno tenía que escuchar y anotar las palabras que escuchaba o identificarlas, ¿no? Este mismo tipo de secuencia se puede utilizar en la disortografía, siempre incentivando que el alumno pueda reconocer más palabras, acordarse visualmente de cómo son para repetirlas después en el grafema, ¿no? Digamos, reforzar esta barrera de interpretación que existe entre el estímulo que llega a mis oídos o a mis ojos hasta que yo lo puedo transcribir de forma escrita o lo puedo decir en forma oral, pero tener el mismo filtro mentalmente, ¿no? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, entrenar la lectura, incidiendo en las pausas y en la entonación. Esto mismo se puede practicar, incluso dentro del aula se puede dar para leer algún tipo de actividad o página y que la vayan leyendo un pedacito cada persona, como para que tengan un tiempo breve para poder dedicarse y prestar atención a lo que están leyendo o intentando exponer, ¿no? Trabajar también la descomposición de palabras por sílabas. Esto va a ayudar a que puedan ubicarlas en la forma correcta tarde o temprano, no solo por cómo se escucha, sino visualmente, por el reconocimiento visual. Se recomiendan también los dictados de palabras con fonemas. Esto que tiene que ver más con la práctica de la transcripción, ¿no? El uso de la mano, la motricidad. También ejercicios para detectar la palabra intrusa. Poner algún tipo de palabra que tengan que ser la que tengan que detectar en una sopa de palabras, por ejemplo. Entonces que puedan ir buscándolo visualmente para que exista ese reconocimiento. Hacer sopa de letras también, ¿no? Todo lo que está relacionado con la búsqueda de letras, palabras, el orden de las letras y las palabras, van a ser ejercicios que ayuden a este tipo de trastorno. Ordenar palabras desordenadas también, que la palabra esté escrita pero con sus letras en diferentes órdenes, como para que puedan ir viendo qué letras las componen, si hay otras palabras que también forman parte de la palabra general. Actividades de discriminación de figura fondo para detectar fonemas escondidos. ¿No? Hay algunas veces que existen, la figura fondo originalmente es una imagen en donde hay un contraste de colores. Generalmente es el blanco y negro, pero pueden ser diferentes colores. Entonces se ven formas. Esas formas uno las percibe, las puede describir,
Lo mismo también pasa con el fondo y existen variaciones en la percepción que tienen que ver con la predominancia o del fondo o de la figura o de ambas, ¿no? Todo tiene que ver con la percepción. En ese caso, otra de las actividades es completar oraciones con los artículos. Poner diferentes oraciones y que tengan que identificar si va un la, un lo. Utilización de portadores de texto para utilizar como ayuda. Yo tengo algunas más acá. Aprender el uso del diccionario. Tener un diccionario siempre no está de más para no solo conocer el significado, sino para tener referencias visuales de las cuales memorizar, ¿no? La descomposición de las palabras, completar oraciones. Se puede hacer también una tormenta de palabras que entre todos colaboren en alguna actividad que sea grupal, en donde cada uno pueda decir una palabra, transcribirla o explicarla. Aprender las reglas o normas ortográficas, hacer rimas con las palabras, listas de palabras para corregir, trabajar el ritmo de la lectoescritura, detectar la letra intrusa, realizar rimas de forma escrita, la técnica de autodictado, descomponer palabras por sílabas, detectar palabras que puedan cada uno poner como palabra intrusa, ¿no? O como palabra clave entre medio de un texto para que la puedan identificar. Oraciones con espacio en blanco, reeducación de la ortografía. Muy bien. Al igual que sucede entonces con la disgrafía, es necesario que el psicopedagogo pueda evaluar en qué áreas muestra dificultades el alumno con disortografía. Puede ser problemas para discriminar auditivamente los fonemas, en su articulación, problemas visoespaciales en aquellos grafemas invertidos o muy semejantes, o si el origen tiene que ver con un mal aprendizaje de la normativa ortográfica. Esto ya lo habíamos visto. Y pasamos a lo que tiene que ver con la evaluación psicopedagógica. La labor del psicopedagogo es clave para la detección precoz de estas dificultades en el aprendizaje, de la escritura y la pronta intervención. Tanto la disortografía como la disgrafía van a interferir en el rendimiento escolar del niño y en el aprendizaje del resto de materias. No obstante, sería un error diagnosticar con disgrafía o una disortografía a un niño menor de 6 o 7 años. Pensemos que en las etapas iniciales de la vida del ser humano, todo lo que tiene que ver con el sistema del neurodesarrollo está justamente en constante cambio y evolución, ¿no? Las estructuras naturales de evolución del ser humano se van adaptando a los diferentes estadios que presentan. Aunque algunos alumnos finalizan el ciclo infantil leyendo y escribiendo, no todos tienen el mismo ritmo madurativo. Generalmente en etapa inicial se espera que un niño antes de tercer grado ya esté alfabetizado, que pueda leer, escribir, reconocer las letras. El aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura es objetivo del ciclo de primaria, con el inicio en los primeros cursos, no antes. La evaluación psicopedagógica es el pilar sobre el que diseñar un programa de intervención educativa adecuada al alumno, incidiendo en los errores que comete habitualmente. Tanto la disgrafía como la disortografía pueden desencadenar en problemas de aprendizaje e incluso fracaso escolar. Por eso es básico saber detectarlas a tiempo y que los docentes cuenten con la formación y recursos necesarios para poder abordarla. Nosotros vamos a ver en este tipo de situaciones que, como es un cuadro fácilmente confundible con la disgrafía,
con la dislexia, muchas veces con actitudes que podemos observar en un alumno que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es muy difícil que nosotros podamos interpretar que es específicamente un caso de disortografía, ¿no? Eso lo tiene que evaluar un psicopedagogo de forma pertinente, con los test necesarios para saber si el déficit o el trastorno se presenta en esta área o en otra área, ¿no? Que puede, en este caso que tiene que ver con todo lo relacionado con lo ortográfico. Lo que sí tenemos en claro es que los niños, las personas que tienen disortografía, más allá de que muchas veces no tiene que ver con la forma, lo que podemos percibir es un constante mal uso de la ortografía, ¿no? U omisión. Hay muchas veces que se presenta, digamos, lo podemos percibir en todo un trabajo escolar, digamos, en todo el año. No es una cuestión aislada que el niño vamos a ver que lo realiza, sino que esto se da con todas las palabras desde el principio, digamos, lo vamos a ver de forma escrita, vamos a ver también que esto provoca de alguna forma malas interpretaciones en el alumno porque no está comprendiendo bien los mensajes, la forma de interpretarlos y de ordenarlos está interrumpida. Entonces vamos a tratar de reforzar, obviamente como digo siempre, sin ofuscar, sin poner tensión sobre el alumno, pero vamos a darle dinámicas para que pueda justamente reconocer las letras, poder memorizar ciertas frases, darles un significado correcto, poder identificar palabras entre otras palabras, que las frases puedan tener cada palabra su orden específico y no otro. Y por otro lado también escanear, hacer como una observación de si el niño o el alumno está comprendiendo bien tanto la palabra como el mensaje general. Entonces vamos a utilizar todas las técnicas que estuvimos nombrando en esta clase. La próxima clase vamos a continuar viendo otro trastorno de dificultades específicas del aprendizaje y nos vemos en el próximo video. Cuídense.